Hola familia y bienvenidos a la parte 12 de Libre en Sueños. Espero les esté gustando mucho la historia, así que pónganse cómodos que comenzamos. Por otro lado, Min había llamado a Sora y le contaba que debido a todo el alboroto, ahora está en un hotel. Y claro, ella no tenía nada que ver en todo esto, pero Min lo hacía para que Si-jun esté más tranquilo. Mientras tanto, Si-jun tuvo una conversación en privado con el presidente de su ex compañía, y este quería hacer un tipo de acuerdo con Si-jun, amenazándolo con el contrato que habían firmado. Pero Si-jun le demostró que no es el mismo chico ingenuo de hace muchos años, y aquella vez que Si-jun lo rechazó en esa cafetería, pues ¿qué creen? Toda esa conversación estaba grabada. Ahí confiesa que él realmente abusó de Si-jun, pues el contrato era para que la familia de Seung-jeong no vaya en contra de ellos. Y claro, le pidió silencio hasta el día de su muerte. En eso, el tonto quería quitarle el celular a Si-jun. Pero Si-jun es un tipo grande y no tardó en derribar a ese abusivo, para luego aclararle que aunque lograra borrar ese audio de su celular, pues este no desaparecerá por completo, pues no es tonto como para no tener copias. Y si él llega a hacerle la vida imposible, Si-jun estaba listo para publicar ese audio, y hasta sus padres pensaban denunciarlo. Así que lo mejor para él era que se quede calladito. Por otro lado, Seung-jeong había seguido esperando hasta que se dio cuenta que Si-jun ya había huido de esa cafetería. Al mismo tiempo, Si-jun había llegado al hotel y como su noche fue horrible por culpa de ese presidente, aprovechó para desahogar su enojo de manera saludable. Ya acechaba a Min, pero en medio de todo, Min quería que él sea honesto con ella. ¿Él todavía siente inseguridad? Min le explicaba que al inicio pensó que él había cambiado mucho, pero poco a poco se dio cuenta de cosas, y Si-jun al escuchar decir que no cambió, enloqueció. Tanto que había luchado por ser diferente. Así, entre ansiedad, juraba ser diferente, que no hará sufrir a Min. Min solo le pidió que se calme. No es que no haya cambiado, pero ahora lo oculta mejor. Sabe que él está loco por ella, y en eso sí, que le atinaba. Pero Min lo que quería es que Si-jun entienda que cuando estén solos, él puede ser sincero con ella, si siente celos, si algo le molesta o lo que sea. Pero Si-jun no podía creer lo mucho que Min se esforzaba para entenderlo, porque antes ya la hizo sufrir, y aunque ella no lo note, él se estaba esforzando, así que le pedía que hiciera como que no se diera cuenta. Pero Min no quería hacerlo sufrir, sino que le gusta que él sea sincero con ella, porque para ella lo más importante en su vida es él. Y quiere que hablen claramente, al menos por las noches. Ahora sí, con todo aclarado, estos dos se dieron como cajón que no... No enfrente de los niños. Perdón. Más tarde hablaban de si le gusta actuar, y él confesó que no, solo lo hace por el dinero, pero es bueno en eso, así que tenía que aprovechar. Pero en eso Min le preguntaba si no tiene algún sueño, algo que desee hacer en el futuro, y Si-jun nunca había pensado en eso. Quizás su único deseo es llegar a casarse con ella, pues ella es su ayer y su hoy. Así que cualquier decisión que tome será solamente por algo que le permita estar a su lado. Sin embargo, Min le mencionaba que aún así fue y confesó su pasado en la radio, y por eso ya no tienen tiempo juntos, pero no lo vio mal. Fue algo impulsivo y una decisión que él mismo tomó por sí mismo, y era la primera vez que lo veía ser leal a otro amigo. Así que sí, ha cambiado mucho, pues antes solo se obsesionaba por ella, y ahora sí le aclaraba. Él cambió bastante y no hay apuro para cualquier cosa. Pueden ir despacio porque ahora están juntos. Así pasaron los días, y hoy Nak-yeok era quien se encontraba acechando a Min. Seung-jeong por el teléfono le pedía que si la ve sola la arrastre con él, que se asegure que nadie lo vea y si se rehúsa puede usar la fuerza. Lo importante es no matarla. Aunque Nak-yeok tenía temor, porque iba a topar lo más valioso de Si-jun. Pero Seung-jeong le recordó que si no hace bien su trabajo, él también morirá. Y pronto Nak-yeok ya le informaba que Si-jun llegó. Seung-jeong no podía creer cómo Si-jun no se aparta de ella ni un solo segundo. Y es porque Si-jun ya sospechaba algo. Así que, aunque esté ocupado, buscaba la forma de llegar a tiempo para ver a su bella Min. Aunque días después,
Si-jun ya se cansó. Ya había visto tantos días el mismo auto estacionado ahí, y esta vez quien estaba espiando era uno contratado por Seung-yeon, y asustado le avisaba a su jefe que lo han descubierto, que Si-jun estaba tocando la ventana del auto. Y claro, este le pedía guardar silencio, pero ni Si-jun ni Min podían quedarse con la intriga, así que Min le pasó una piedra para que rompa el vidrio. Pero cuando estuvo a punto de hacerlo, ese tonto decidió abrir la ventana. Con esto Si-jun le dijo que él tiene buena memoria y que lo ha visto estacionado en ese lugar todos los días. ¿Acaso estaba acosando a su novia? Este chico nervioso decía que no, que es un cliente habitual de la cafetería, pero Min ni lo conocía. Con los días, cuando ese pobre chico llegó ante Seung-yeon, él y todos los demás que simplemente fueron descubiertos por Si-jun pues tuvieron su merecido. Casi los mata a golpes. Y Nak-yeok, que estaba ahí, también fue advertido. Si llega a traicionar a Seung-yeon, ¿qué cree que le pasará? Pero a su vez Seung-yeon no dejaba de pensar. Sabía que Si-jun jamás se separa de su novia y tenía que buscar una manera de aislarlo, que suelte a su novia. Y en eso se le ocurrió una idea, sugiriendo que hay que pedir disculpas públicas. Y claro, requiere que Si-jun se presente para hacerlo personalmente. Al día siguiente, Si-jun ya estaba cansado, odiaba a Inmundo, pues había llevado a ese acosador a la policía y resulta que no le hicieron nada, porque no habían pruebas para acusarlo de acoso. Además, Si-jun lo había golpeado y ante esto, mejor Min se llevó a Si-jun. Dado a eso, Si-jun ahora estaba asustado. Le preguntaba a Min si piensa ir a trabajar hoy, y claro que iba a ir, pero Si-jun le pedía cuidar su vida, que se quede con él en casa, y la verdad es que ya estaba desesperado. En eso Min gritando le dijo que se calmara. Estaban llamándolo. Además, ella no podía abandonar su trabajo ahora. Tenía que notificarlo primero. Pero claro, Si-jun estaba como loco y su celular no paraba de sonar hasta que Min, ya más enojada, le pedía responder. Así Si-jun finalmente contestó, y se trataba de su jefa. Si-jun, al escuchar el nombre de Seung-yeon, puso en altavoz el celular y así ambos se enteraban que Seung-yeon desea disculparse oficialmente con Si-jun. Y claro, será frente a la prensa, por lo que piden su presencia. Si-jun dijo que no irá. Es su decisión aceptar o no las disculpas. Y aunque Seung-yeon ya había convencido a varios periodistas para publicar sobre sus disculpas, pues Si-jun dijo que no le importa, que no irá. Min al mismo tiempo estaba asustada, no entendía por qué no va a ir, puede ser perjudicial para él. Pero para Si-jun lo más importante, incluso más que su carrera, es Min. Así que mejor pensaba acompañarla a su trabajo. Así Min fue ese día a trabajar, mientras que Si-jun no se apartó de ella ni por un minuto. Al día siguiente ya se dio la rueda de prensa y Seung-yeon se llevó la sorpresa de su vida. Si-jun no mordió el anzuelo y decidió no asistir. La jefa de Si-jun ya estaba preocupada por esto porque ellos también estaban implicados al tener a Si-jun en su empresa. Por otro lado, Min salía de trabajar y al empezar a caminar, Si-jun empezó a sentir ansiedad. En eso vio un auto sospechoso. Se acercó como loco a atacar a su conductor, pero claro, él no tenía nada que ver con Seung-yeon. Así Min lo calmaba, pero Si-jun cada vez se sentía peor. Sentía que en todo lado había alguien vigilándolos. Su estrés y su ansiedad hicieron que él nuevamente empiece a tener sangrados de la nariz. En eso, Si-jun pensaba en llamar a Jae-sung para que acabara con Seung-yeon, pero pronto entendía que no era algo fácil, y ahora hasta se sentía culpable. Había creado tantos enemigos en su camino y ahora se arrepentía de haber cometido actos tan temerarios. Min, al verlo tan mal y sangrando, se preocupaba, aunque por otro lado, Seung-yeon estaba frustrado. Aún Si-jun sigue burlándose de él, pero no importaba, porque si esto estaba ocurriendo así, es porque a Si-jun le importa mucho esa mujer. Y mientras más la ame, más sufrirá al perderla. Su madre aparecía ante él. No entendía cómo su hijo estaba admitiendo todas las culpas. Estaba por golpearlo cuando en eso su demonio creado por ella misma se rebeló. La empujó y le pidió que no se entrometa en nada. Así salió y enseguida pidió a sus hombres que dejen de seguir a Jeomin Choi por ahora. Con los días, Min ya había dejado su trabajo y últimamente todo estaba tranquilo. Pero Si-jun aún estaba nervioso. Min le pedía calmarse, debe continuar con su vida, resolver todo. Y en eso Sora le escribía a Min. Quería reunirse con Min para saber cómo está Si-jun. Y como Si-jun había prometido antes invitar a Sora a cenar, pues le dijo a Min que lo mejor era invitarlas a casa.
Con los días, Sora y Eun-Woo llegaron a ver a Min. Estaban preocupadas por Si-Jun, pero él les dijo que está bien. En eso sonó su celular y disculpándose se fue a contestar. Así Sora le preguntó a Min cómo ha estado. Ella le contó que pues últimamente no sale de casa porque hay gente que está vigilándola y por eso Si-Jun ahora ni siquiera duerme bien. Siempre está en alerta. Pero ella quería buscar la forma de que él esté tranquilo y pueda seguir haciendo lo que necesita para salir de todo este problema. En eso Sora le sugirió un viaje con los compañeros de la universidad y justo cuando Min se interesaba en la idea ya aparecía Si-Jun. Sora rápidamente le preguntó si podría irse de viaje con Min. Será por unos 2 días y Min enseguida empezó a decirle que quizás esto puede ayudarlo. Él puede estar tranquilo por ella mientras arregla todo, pero más que eso, él debía aceptar la ayuda de las personas que lo quieran. Ahora Si-Jun sabía no era bueno seguir sumando enemigos, pero claro, quería saber si en ese viaje ¿habrán chicos? Y sí, habrán chicos, pero también habrán muchas chicas. Sorpresivamente Si-Jun aceptó, pero quería saber el nombre de todos quienes van a ir a ese viaje, la dirección del lugar y que no sea muy lejos. Y así sí, aceptó, porque quizás era lo más seguro en este momento. Mientras tanto, Seung-Yeon, por haber confesado que todo lo que dicen es verdad, ahora tenía gente fuera de su empresa pidiendo explicaciones. En eso, su asistente llegaba para conversar con él, y Seung-Yeon rápidamente le dijo si recuerda cómo es esa mujer. Y claro que la recordaba, por lo que era momento de ver que ese tonto caiga en su trampa. Con los días Min se preparaba para su viaje, y obviamente ambos se iban a extrañar muchísimo. Al día siguiente, Min emprendió su viaje y se encontraba ya con sus amigas, las cuales habían bebido con ella aquella vez que Si-Jun regresó por fin. Pero lo más preocupante de todo es lo que estaba haciendo Seung-Yeon. Había conseguido un muñeco con la misma contextura de Yeon-Mi. Logró vestirla y acomodarla de tal manera que se parezca mucho a Min. Ahora solo faltaban los últimos detalles para verla realista. Quizás un poco de sangre y golpes. Al mismo tiempo, Min estaba feliz. Hace mucho que no llegaba a un lugar así. Ver el mar era increíble y esperaba algún día ir a un lugar así con Si-Jun. Así le enviaba fotos de ese hermoso lugar. Y Si-Jun se sentía tranquilo al saber que ella está bien. En eso, Ye-Husong lo llamaba, pues ella estaba muy preocupada por él y él no se ha comunicado con ella. Si-Jun se disculpaba, pero la verdad es que él también ha estado fuera de sí. Pero más que todo, porque tiene una corazonada de que Seung-Yeon está tramando algo. Por eso ahora pensaba ir a hablar con su abogado. Además de eso le contaba que Yeon-min ha tenido un acosador últimamente, tanto que tuvo que dejar de trabajar en la cafetería. Y en eso Ye-Hoo le preguntó si sabe el por qué Seung-Yeon le tiene tanto enojo a él, porque con Ye-Hoo no se ha metido, y por lo que le cuenta, Seung-Yeon le tiene un rencor muy grande hacia él, tanto como para meterse con la persona que más le importa. Y ahora Si-Jun lo entendía. Había vivido tan despreocupado, pues sabía que sus víctimas siempre habían recordado todo, y seguramente Seung-Yeon no es la excepción. Y al entenderlo, pensaba enfrentarse a él, así su vida dependa de ello. Así confesó ante Ye-Hoo que él siempre ha sido el objetivo de Seung-Yeon. Así ella no hubiese intervenido, porque fue él quien le causó esas heridas en su rostro. Al momento ya Si-Jun fue a reunirse con su abogado y luego con unos periodistas. Después siguió con otras reuniones y como es una persona pública, llegó a oídos de Seung-Yeon que Si-Jun en estos momentos estaba dando entrevistas. Y claro que era excelente para este tonto, pues ya tenía el cebo perfecto. Solo faltaba su venganza final, matar a ese lunático y a quien quiera interponerse en su camino. Pero antes, pensaba llamar a Nakjeok Gang. Un poco más tarde, Nakjeok llegaba a la agencia de Si-Jun. Este estaba aterrado más porque Seung-Yeon ha cruzado un límite. Y lo peor es que no sabe cómo va a actuar Si-Jun, más si involucran a Jeong-min Choi. En eso ya llegaba a ver a esos dos y estaba asustado. Estar en medio de la guerra pondrá en peligro su vida. Al mismo tiempo, Si-Jun conversaba como Seung-Yeon, pero se nota que Si-Jun es 1000 veces más guapo que esa cosa horrorosa. ¿Pero eso qué tiene que ver con todo esto? Sin embargo, mientras hablaba
conversaban de forma normal, Si-jun pensaba, ¿Seung-jeon lucía tan tranquilo? Seguramente vino armado y para controlar la situación tenía que salir de ese lugar para que nadie salga herido. Así le dijo que ya que él tiene mucho que decirle, quizás sea mejor ir a otro lugar, y el tonto de Seung-jeon aceptó. Así muy cortésmente le dijo que si él no lo hubiese intimidado en la escuela, quizás ahora podrían ser amigos. Pero al mismo tiempo, Nak-jeok los veía irse, pensaba ya escabullirse, pero por ahí andaba el asistente de Seung-jeon, quien ya se llevaba a Nak-jeok con él. Por otro lado, Si-jun quería saber por qué Seung-jeon llamó a Nak-jeok, y Seung-jeok solo mencionó, ¿tú también lo notaste? Si-jun ya quería saber si acaso ellos dos se aliaron para matarlo, pero este tipo jamás dijo nada. Lo que sí Si-jun tenía claro que él recuerda quién lastimó su rostro. Al cabo de poco tiempo llegaron a un lugar con cámaras de vigilancia, lo que era raro, pero al menos era seguro. Sin embargo, a Si-jun no le importaba nada. Rápidamente lo lanzó y luego le contó que al parecer viene con la intención de matarlo, pero ¿qué cree? Él también está muy enojado con él. En eso Seung-jeon empezó a hablar de su novia. Se reía de él porque gracias a que él no se separaba de ella, hasta pensó en ir a molestar a sus padres, pero los había enviado al extranjero. Sin embargo, este juego ha sido una pelea difícil, pero ha ganado. Y así le contaba, que lo estaban haciendo muy bien juntos. Pero qué pena que esto haya pasado. Si-jun ante esto estaba asustado, recién había hablado con ella, pero Seung-jeon le mostraba fotos en su celular, en donde Si-jun veía a Min ahí, sin vida. Seung-jeon hoy le aclaraba, jamás debió provocarlo, pero al menos pudo desquitarse con esa chica, lo mismo que él le hizo a él. Si-jun al mismo tiempo estaba confundido, habló con ella hace un instante, pero por lo que vio y escuchó, perdió su claridad por completo. En eso Seung-jeon lo golpeó, y entre risas le dijo que jamás debió desafiarlo. En eso Si-jun recordó. Hace unos días, Si-jun le había dicho a Min que por lo visto perdió su anillo. Min se puso nerviosa, pero Si-jun le dijo que él lo tiene. Sin embargo, ella nunca lo buscó. Min, porque se sentía mal de haberlo perdido, había estado ahorrando dinero para renovar sus anillos. Y sabía que de seguro estaba molesto. Pero él le dijo que no importa. Ahora estaba seguro de cuánto ella lo ama. Pero así quedaron en que ella esta vez será quien le regale los anillos. Por eso él juró esperarla, pero hoy simplemente estaba perdido. No reaccionaba. Quería morir. Y Seung-jeon estaba golpeándolo sin piedad, pero al verlo sin reaccionar incluso después de romperle una costilla, se volvió aburrido. De pronto empezó a llover, y Nak-jeok, que estaba por ahí cerca, se asustaba. En eso, Seung-jeon le pidió al asistente que lleve a Nak-jeok. Y claro, le pedía discreción, en especial a él, y este recordaba. Nak-jeok cargará con una muerte que él no causó, pero no tenía alternativa. Conoce a Seung-jeon y quienes no cumplen sus órdenes jamás tienen un buen final. Y lastimosamente el único con la mala suerte ahora era Nak-jeok. Por otro lado, Min y sus amigas veían cómo empezó a llover, y aunque todas estaban bien, Min solo pensaba en Si-jun. Al mismo tiempo, el lunático de Seung-jeon le pedía a su asistente llevarle gasolina. Tras eso, le dijo a Si-jun que el dolor más intenso que un humano puede experimentar es morir quemado. Dado a que Si-jun estaba muy mal, Seung-jeon se giró para fumar un rato, pero su confianza le pasó factura. Si-jun logró levantarse y traía con él un taser, con el cual logró derribarlo por un momento e incluso dejarlo inconsciente. Por otro lado, Nak-jeok se encontraba cargando la gasolina para llevársela a Seung-jeon, y mientras caminaba pensaba, fue un error haber escrito en ese foro. Si no lo hubieran descubierto, quizás no estaría involucrado en esto, pero en eso ya llegó. Veía a Si-jun malherido y a Seung-jeon en el suelo, y cuando Si-jun vio a Nak-jeok, casi se hace encima. En eso Si-jun fue a ver a Nak-jeok, no le hizo nada, solo le quitó la gasolina. Así llegó ante Seung-jeon, quien estaba lastimado, e inmediatamente le echó gasolina encima. Nak-jeok estaba aterrado. Le decía a Si-jun que eso no está bien. Tras decir eso, solo salió corriendo. Quería ir a avisarle a alguien y en eso pensó, seguro algo le pasó a Jeomin y por eso Si-jun actuaba así. Pues él sabe que Seung-jeon, el lunático, estaba tras esa chica. Nak-jeok ahora sí se preocupaba, porque esa chica no tenía nada que ver en esto.
Al inicio su única intención era ser como Sejun Baek, pero en eso ingresó una llamada de Yul, quien estaba preocupado por Nakyeok. Quería saber si está comiendo bien, pero en eso lo escucharon llorar y este les contó que había pasado algo horrible con Sejun. Sejun, mientras tanto, estaba esperando a que ese tonto de Seonjeon despierte, y cuando lo hizo, estaba aterrado. Pero lo mejor de todo es que notó que ahora ya no podrá ni caminar, por lo que no podrá huir. Los huesos de sus pies estaban totalmente destrozados, y pronto se asustó más cuando Sejun le mostró el encendedor. En eso vio que el galón de gasolina ya había sido usado y él olía a gasolina, así que ya sabía qué iba a pasar. Pensaba decirle a Sejun que su novia está bien, que era mentira, pero Sejun inmediatamente le cayó la boca. Y ahora sí, iba a hacer que este tipo desaparezca de este mundo de una vez por todas. Ahora sí, Seonjeon se arrepentía por haber jugado con Sejun, pero ya era tarde, pues para Sejun una vida sin Min ya no es vida. Y ahora sabía que quien se asocia con él termina en desgracia. Hace unas horas, Min se encontraba bebiendo un poco junto a sus compañeros de universidad, pero extrañaba mucho a Sejun. Fue a llamarlo, pero él no contestó. Estaba asustada, así que llamó a Jeju, y ni ella sabía de Sejun. Solo supo de sus entrevistas de hoy y según la información que recibió, es que los empleados de su empresa dicen que se fue por un momento y luego Sejun desapareció. Con esto Min pensaba en lo peor, pues Sejun sospechaba que Seonjeon estaba actuando bajo las sombras y ahora quería ir inmediatamente a ver a Sejun. Así pidió que alguien la lleve a la ciudad, pues esta vez, como siempre, va a confiar en su instinto, porque cuando ella estuvo en peligro él la protegió, luego él estuvo en peligro y ella lo salvó, así que ella jamás había pensado en que Sejun alguna vez le hizo sufrir, y a pesar de todo, ambos debían seguir protegiéndose. Por otro lado, Sejun no lograba sacar de su cabeza el perder a Min. Lo golpeaba una y otra vez hasta cansarse. E incluso, aún estando herido, tenía fuerzas para moler a golpes a ese idiota. Y ahora lo entendía Seonjeon. Esa fortaleza, aún estando herido, es porque él le había hecho creer que lo había perdido todo en su vida, y al ya no tener nada, nada le importa. Más bien, Sejun quería sufrir igual con él. Así Sejun se arrepentía de haber vuelto con Min. Sí, fue feliz con ella, pero la arrastró a un final trágico e irreversible. Todo por su maldito egoísmo. Así estuvo a punto de prenderse fuego junto a Seonjeon, cuando en eso Yul, Yuhan, Jibin y el asistonto de Seonjeon llegaron para frenarlo. Pero él ya no tenía nada en su vida y les dijo que si se acercan él no podrá responder por sus vidas. Nakyeok, que también llegó, empezó a llorar, pedirle perdón. Él lo había convertido en esto. Le suplicaba reaccionar y confesaba que siempre le tuvo envidia, porque él tenía todo lo que él deseaba. Sintió celos y solo por eso destruyó su vida. Pero lastimosamente nada de lo que ellos decían llegaba a la mente de Sejun. Él estaba perdido en su agonía y listo para marcharse de este mundo, cuando en eso Min gritó su nombre. Esa voz llegó a su cabeza y claro, rápidamente logró ver a su bella Min, quien llegaba incluso con Jeju. Sejun, al verla, ahora sí lloraba. Pensó que realmente la había perdido. Y Min inmediatamente corrió a él, le quitó el encendedor y lo abrazaba. Pero en eso Min vio a Seonjeon. Y al saber que todo lo causó ese desgraciado, algo en ella se apoderó de su cordura. Soltó a Sejun y con ese encendedor en su mano estaba dispuesta a acabar con ese malnacido. Pero Sejun logró detenerla, pidiendo que no lo haga. No lo valía. Min, gritando, no pensaba perdonarlo, ella lo iba a matar. Pero en eso Sejun le dijo que él ya no puede más. Le duele mucho su cuerpo y con esta situación Min se calmó. Al poco tiempo ya llegó la ambulancia. Y claro, fueron primero por Seonjeon. Mientras que Min no dejaba a Sejun ni un solo momento. Él quería saber qué pasó y él confesó que pensó que la había perdido. Y simplemente su cordura se acabó. Ni siquiera lo comprobó. Pero Sejun se sentía mal. Todo lo malo siempre ha sido por su culpa y aunque era así, él aún así quería seguir estando a su lado. Aunque eso sea difícil para ella. Pronto Min le aclaró que jamás pensó que su vida era difícil por su culpa. Más bien sin él, su vida sí era vacía y sabía que solo se siente completa al estar con él. Así que ahora nadie va a separarlos. Han pasado por tanto, pero finalmente sus enemigos habían desaparecido.
Seung-yeon había tardado en despertar en la unidad de cuidados intensivos. Si-jun también tuvo heridas graves. Así que fue por eso que lo vieron como si él hubiese actuado en defensa propia. Al mismo tiempo, Ye-Hoo-sung había revelado todos los escándalos de la empresa de Seung-yeon. Dado a eso, las acciones de esa compañía se volvieron añicos. Incluso por lo que hicieron ya ni compraban sus productos. El tiempo, todo lo cura. Y Si-jun ahora estaba mejor, aunque aún tenía un brazo inmóvil. Por otro lado, Min quería ayudarlo, pero Si-jun era muy terco. Aunque bueno, hoy Min quería animarlo un poco, y así le mostraba una cajita. Si-jun le preguntaba si acaso esto era una propuesta, y sí, era algo así. Sin embargo, Si-jun se quejaba, tenía herida las manos, y no podía ponérselo. Así que Min aprovechó para decirle que por ahora ella lo usará. Y él, si quiere usarlo, deberá recuperarse pronto. Por otro lado, la ex agencia de Si-jun fue conocida por sus abusos de poder, y tan pronto como los artistas cumplieron con su contrato, se fueron de esa empresa, entre ellos Nak Ye-oh, y así la empresa se hundió y desapareció. Pasaron los meses y obviamente Si-jun era el top en el mundo del entretenimiento. Y cuando él se presentaba todos enloquecían y la verdad es que si este hombre fuera real, sería mi crush. Chale, ni que estuviera tan carita. Pues más que un actor, Si-jun parecía ser un ídolo. En eso su manager le comentaba que el CEO había decidido asignarle otro manager. Así al llegar ante su jefa le presentaban a su nuevo manager. Y cuando Si-jun con tanta emoción lo saludó, este palideció. ¿Y Si-jun lo recordó? Es el pobre chico que casi sale morido. Ya cabrón, hable bien. Por ahorcamiento debido a los antiguos celos de Si-jun, y es un conocido de mí. Pero lo peor es que para este chico Si-jun es el malo de la película. Esa tarde, al estar con Min, ella notó que él estaba decaído. Si-jun le recordaba a su amigo de la secundaria, pues él entró como su manager. Min rápidamente supo de quién hablaba, de ese pobre chico que salió ahorcado por Si-jun. Y ahora sí, eso iba a ser un problema. El nombre de su nuevo manager es Tae-jung. Hace un rato Si-jun intentó ser atento con Tae-jung, pero al verlo nervioso y asustado sabía que lo recuerda perfectamente. Si-jun intentó tocar el tema, pero Tae-jung le prometió que nadie sabrá sobre eso. Y ahora Si-jun no sabía qué hacer para que su manager esté cómodo con él. Pasó una semana y así llegó el día del rodaje de la película en la que participará Si-jun. Su manager, quien ya empezaba su trabajo, intentaba ser muy trabajador, atento, pero Si-jun no sabía cómo quitarle esa incomodidad. El pobre de Tae-jung siempre pasaba ansioso, esperando no causar accidentes, y al ver Si-jun que él siempre le complace en todo, pensó que era momento de hablar con él. Si-jun sentía que su presencia seguía causándole un trauma. Sabía que todo fue culpa de él y así le decía que, si lo desea, puede hablar con el director general. Por ello, se disculpaba con Tae-jung. Y ya cuando Si-jun pensaba irse, Tae-jung le pedía perdón. No quería incomodarlo, pero si lo despiden no tiene a dónde ir. Por eso le suplicaba que le dé otra oportunidad que lo va a hacer mejor. Más tarde, Si-jun estaba decaído. En vez de mejorar la situación, lo había empeorado todo. Min, al verlo así, sabía que le ocurre, solo le pedía ser sincero y seguro todo mejorará. Pues Min recordaba su historia con Yuk-jeon. Más tarde, llamó a Sora y preguntó si sabe algo de Yuk-jeon. Y Sora le contó que hace poco la había visto, y ahora está bien, mejor que antes, e incluso ella también ha preguntado mucho por ella. Con el tiempo, Seung-yeon finalmente había sido juzgado por usar su posición y poder para encubrir las irregularidades de la empresa e incluso por cometer actos de violencia en los años escolares, diciendo que eran simples travesuras, por lo que incluso llevó a una de sus víctimas a morir. Así finalmente Seung-yeon fue sentenciado, dándole finalmente a Ye-Hoo la justicia que tanto anhelaba para su hermana. Más tarde, todos fueron a festejar. Y claro, la mayoría de esto fue gracias a Ye-Hoo. Pero Jul aún se preguntaba cómo una periodista logró encontrar tantas pruebas. Sin embargo, Si-jun inmediatamente empezó a brindar y alegrar la reunión. Y así se tranquilizaba Ye-Hoo. Más tarde, Ye-Hoo salió a fumar. Se sentía aliviada, logró lo que deseaba.
Quizás fue el cielo quien escuchó sus plegarias y le había dado esa habilidad. En eso Si-jun apareció. Ella le preguntó si fumaba y él dijo que no, lo dejó por completo por mí. Para Jae-hoo la familia es lo más importante, pero ella no la tenía. Sus padres habían fallecido hace tiempo y su abuelo les había conseguido una casa para que ella viviera con su hermana. Y aunque fue difícil al inicio, ellas dos se volvieron inseparables. Después de que perdió a su hermana, ella empezó a estudiar y jamás pensó en tener amigos. Cuando por fin cumplió su más grande sueño, se sintió abrumada y se preguntaba ahora, ¿qué es lo que le queda? En eso, Jae-hoo se disculpó. Era un día feliz y ella hablando de tristezas. Aunque Si-jun sabía cómo se siente estar solo en este mundo. Perder a alguien tan importante no es algo que uno llegue a acostumbrarse, pero a diferencia de él, ella es fuerte. Logró su propósito. En eso Jae-hoo le preguntó algo. ¿Él también tenía una habilidad en los sueños? Si-jun le dijo que ahora ya no la tiene, pero jamás usó esa habilidad para algo bueno. Él no fue justo como ella, pues en el pasado vivió entre traición. Utilizó esa frustración como excusa para dañar a las personas, pero en cambio, Jae-hoo logró derrotar a los enemigos con leyes y sin violencia, algo que le dio una gran enseñanza y se alegraba de que esa habilidad haya pasado a ella. Quizás eso la ayude a seguir adelante y él confiaba en que lo hará muy bien. Días más tarde, cuando Jae-hoo se durmió, soñaba visitando a su hermana en el cementerio. En eso, Jae-rin apareció ante ella. Fue como si fuese real. E incluso Jae-rin le invitaba a tomar un café con ella. En eso, aparecieron en una cafetería y todo asombraba a Jae-hoo. Veía a Jae-rin disfrutando con ella y lo más raro es que nada de lo que estaba ocurriendo era controlado por ella. Pero así decidió disfrutarlo. Al momento se encontraba en un parque de diversiones y decidió disfrutar este momento. Así sea solo un sueño. En eso, Jae-hoo se disculpaba con Jae-rin por no haber podido ayudarla en los momentos difíciles, si tan solo hubiese sido de más ayuda para ella. Pero Jae-rin en cambio le daba las gracias. Ha hecho tanto por ella y lo ha observado todo. Al inicio quería que ella se olvidara de todo y siguiera con su vida, porque no quería que se ponga en peligro. Por suerte, Si-jun intervino y la ayudó. Y al decir esto, Jae-hoo le preguntó, ¿acaso ella es real? Y claro que era real. Jae-hoo así la abrazaba, lloraba porque la extrañaba. Más tarde conversaron y Jae-rin sabía que Si-jun llega a visitarla frecuentemente al cementerio y al verla emocionada con él, Jae-hoo le preguntó si se siente bien, pues él tiene novia. Y Jae-rin le aclaró, ella es una fan genuina y mientras él sea feliz, ella es feliz. En eso Jae-hoo le contó que la habilidad que posee ahora la había adquirido de Si-jun, pero quería saber si Jae-rin sabe por qué. Jae-rin le contó que Si-jun también adquirió la habilidad de alguien más y siempre aparece en quien más la necesita. Cada persona decide cómo usarla y pronto su habilidad también desaparecerá, pues ella ya ha logrado conseguir el milagro que tanto deseaba. Y ahora gracias a ella, Jae-rin ya no sentía ninguna injusticia o rencor. Ahora era feliz y libre. Y aunque se disculpaba con ella, la verdad es que siempre ella estuvo apoyándola detrás. Ahora era feliz y libre. Por eso le pedía a su hermana que ya era momento de que ella viva su propia vida. Sabía que su vida será muy grandiosa y así se despedía, pues ya era de mañana. Y le recordaba que algún día volverán a estar juntas. Así Jae-hoo se despertaba y al sentirse tan renovada y descansada lo entendía. Ya no tenía esa habilidad porque su vida ya no tiene por qué depender de sus sueños. Por otro lado, Si-jun se encontraba con Jul. Hablaban del manager de Si-jun, pues este no sabía cómo reaccionar con él o qué responder a sus mensajes. Pero en eso Jul vio en su celular que Nak-yeok había publicado una disculpa pública. Y pues Si-jun jamás lo había perdonado, pero sí sabía algo. Aquella noche trágica, Nak-yeok le había avisado a Jul sobre Si-jun, que supuestamente Si-jun estaba así por algo relacionado a Min. Rápidamente, Jul había llamado a Min y así fue como lograron dar con Si-jun esa noche. Pero más tarde en ese día, Si-jun salió a caminar. Pasó por la empresa que marcó su vida y en la entrada vio a un borracho. Se acercó y se dio cuenta de que se trataba de Nak-yeok. Rápidamente lo cargó y como este loco quería seguir bebiendo, lo llevó a un bar con salas privadas. Ahí pudo hablar un poco con él. Nak-yeok al ver a Si-jun mejor se alegraba de verlo curado.
Y tras eso, decidió confesar algo. Siempre había envidiado a Sejun, pues Sejun siempre estaba rodeado de cosas buenas, e incluso conseguía aliados rápidamente, pero él no. Incluso de pequeño fue comparado con su hermano y luego en la empresa comparado con Sejun. Jamás encontró a alguien que lo quisiera tal como es. En eso Sejun le dijo que él se parece mucho a su yo del pasado. Por pensar en el pasado cayó en la autocompasión, e incluso no es la gran cosa que él cree, así que no debe imitar eso también. Debe liberarse, ser diferente, no debe usar la excusa de que él es así y ya, sino cambiar para bien, pues él es un excelente cantante. Y así recordaba que incluso por ello lo alababan en su familia. Sejun, ya al verlo llorar, le dijo que por ahora lo mejor es que actúen como si no se conocieran. Él pagará la cuenta y le aconsejaba que si llega a encontrar a alguien que esté a su lado, jamás actúe con arrogancia, pues hubo alguien que sí lo quería tal como es, y se refería a su gran fan Jerin Song. A partir de ahí, Sejun no pensaba decir nada más. Ya era decisión de Nakjeok cambiar su vida o no. Y bueno, por lo visto empeoró, pues pronto en las noticias decían que Nakjeok estaba en consumo de sustancias ilícitas. Y por lo visto, Sejun gastó saliva de gana porque hay personas que realmente nunca cambian. El tiempo pasó y los chicos del grupo DEX habían formado un famoso grupo llamado los Jungs. Hoy Sejun llegaba a visitarlos para contarles que finalmente tiene una fecha para su boda. Al mismo tiempo Min hablaba con sus amigas, con Sora y Eunju, pues se casarán el 15 de febrero. ¡Ay! Justo es el cumpleaños de mi bella Rebeca. ¡Qué genial! Pero por la emoción que daba esta noticia, Sora mencionó que algún día también quería casarse con su Bin. Y apenas Min se enteraba que esta pillina estaba en una relación con su ex compañero de trabajo. En eso llegaba Jukjeon. Estaba feliz de poder reunirse con ellas, pero más que eso, ahora se sentía feliz de ver a Min. Sejun llamó a Min y al enterarse que se habían reunido con sus amigas e incluso con Jukjeon, le dijo que lo espere ahí. Va enseguida. Creo que este muchacho voló en escoba, pues llegó en poquísimos minutos. Más que todo porque él seguía teniendo cierto tipo de celos por Jukjeon y no le gustaba que se acerque a su Min. Tras separarlas, comer un rato, platicar, ya salían y se despedían, pues ya habían hablado sobre la boda. Pero aún había cierto miedo de Jukjeon por Sejun. Al quedar con ella, Sejun esta vez se disculpó. Y claro, ella ya no le guardaba rencor, pero esperaba que no haga sufrir a su bella Jeonmi. Caso contrario, ella pensaba quitársela. Sejun con esto quedó con un novio, pero Min le pedía no sentirse celoso y menos por mujeres. Pero así iban a casa. En eso llegaron al filo de una calle. Faltaban segundos para el cambio de semáforo. Min le dijo que era hora de correr y así salió corriendo, recordando con esto algo del pasado. Este mismo juego a su lado, pero esa vez fue Sejun quien corrió y hoy eran este par de loquitos corriendo juntos. La verdad es que Sejun jamás imaginó que llegaría a vivir esta dicha e incluso no creía en los milagros, pero entonces ella apareció en su vida y aunque no todo fue fácil, hoy le decía a Min, gracias por venir a mí. Y así, finalmente este par de tortolitos cumplieron su gran sueño de casarse. No podéis hacerme llorar. Pero alto ahí, que en el siguiente video de esta historia les contaré un poco sobre su vida de casados. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Deretoons donde subimos más de estas historias. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!